mucho tiempo. Y aunque la corrección a veces no es fácil de la incontinencia urinaria, usted tiene que proponérselo. Porque usted tiene que velar en su consulta ginecológica de mejorar la calidad de vida de todas las pacientes. Y en ese orden de ideas, la incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida involuntaria de la orina. Y la clasificamos en 4 grupos. El primer grupo, incontinencia urinaria de esfuerzo. El segundo, la incontinencia urinaria de urgencia. El tercero, la incontinencia de rebosamiento. Y la cuarta, que es la mixta, que es realmente la unión entre incontinencia urinaria de esfuerzo y la incontinencia urinaria de urgencia. Para explicarle a la paciente cuál es esa incontinencia urinaria de esfuerzo, aquella que bajo la maniobra de Valsalva, la paciente pierde involuntariamente la orina. La de urgencia es aquella paciente que le refiere a uno que le dan ganas de ir al baño y sale corriendo al baño y no alcanza a llegar. La de rebosamiento normalmente es de goteo. Y es esa paciente donde ustedes cogen un vaso y lo llenan de agua y llega al borde y empieza a gotear por los lados del vaso porque ya copó la capacidad de almacenamiento de ese vaso. Y la mixta, como les dije anteriormente, es la asociación de las otras dos. Hay factores de riesgo. Y en esos factores de riesgo, cuando usted trata la incontinencia, si usted no lo mejora, va a tener un fracaso en el manejo de la incontinencia urinaria. La obesidad aumenta 3 veces más el riesgo de la incontinencia urinaria. A mayor cantidad de partos, más probabilidades de incontinencia. El tipo de parto, a partos vaginales traumáticos con expulsivos prolongados, con efectos macrosómicos, posibilidad de una incontinencia urinaria. El antecedente familiar, básicamente porque los elementos de soporte de la uretra, de la vejiga y los músculos del piso pélvico hereditariamente pueden no ser de la mejor calidad para sostener las estructuras que debe sostener. A mayor edad, mayor riesgo de incontinencia urinaria. A mayor cantidad de infecciones urinarias a repetición, mayor posibilidad de incontinencia urinaria. Y cuando yo empecé la charla, les dije que a lo mejor algunas eran de muy fácil manejo y son aquellas que están relacionadas directamente con infección urinaria. Esas pacientes tienen mayor facilidad para atender el caso. ¿Por qué? Porque maneja usted la infección urinaria y corrige la incontinencia urinaria. Y hay otros factores entre los cuales yo quiero resaltar la menopausia. Definir falta de estrógenos en la menopausia hace que los tejidos de sostén de la uretra y de la vejiga no sean los mejores para producir continencia urinaria. Y como empezamos con la clasificación inicial de los 4 grupos, tenemos que decir que la incontinencia urinaria de esfuerzo es aquellas pacientes que bajo maniobras de Valsalva o bajo maniobras de aumento de la presión intraabdominal tienen una pérdida involuntaria de orina. Y es en aquellos pacientes entre 45 y 50 años. Y ahí tenemos que analizar 2 factores importantísimos. Uno, motilidad uretral asociada a esas maniobras de Valsalva. Y 2, la deficiencia en el cierre del esfínter para lograr la continencia. Entonces, esos 2 factores están relacionados directamente con la incontinencia urinaria de esfuerzo. La hipermotilidad uretral consiste en que los tejidos de sostén de la uretra y del cuello de la vejiga están alterados tanto la musculatura como el tejido conectivo, y esto hace que le permita un movimiento en exceso. Como no tiene soporte, se mueve más de lo normal, llevando a presentar la incontinencia urinaria. Y si yo lo asocio con el otro factor que tengo que analizar, como es la baja capacidad de cierre de la uretra, empeora el problema. ¿Esto qué hace? Que el cuello de la vejiga y la uretra
pierdan esa capacidad para cerrarse completamente contra la pared anterior de la vagina. Ante el aumento de la presión intraabdominal, ante la hipermotilidad uretral y ante el no cierre oportuno de esa uretra, se encuentra la incontinencia urinaria. Perdón. Entonces, básicamente, el problema de la incontinencia urinaria de esfuerzo es la pérdida del soporte que tiene la uretra. Y ahí se presentan los dos fenómenos que estamos analizando. Entonces, si ustedes entendieron ese mecanismo, entenderán que el tratamiento directo de esa paciente es mejorar el soporte de la uretra. Por eso utilizamos las diferentes técnicas quirúrgicas para mejorar ese soporte. ¿A qué me quiero referir aquí? Que en cuanto a la incontinencia urinaria hay muchas técnicas quirúrgicas para aplicar. Pero cuando hay muchas técnicas quirúrgicas es porque ninguna es perfecta. Y eso lo tiene que conocer la paciente. Y eso, por eso tiene que saber que la posibilidad de falla de la cirugía puede ser alta. Y nosotros tenemos que ser muy serios con el criterio hacia nuestra paciente. Ahora, la deficiencia esfinteriana o intrínseca del esfínter, el problema del cierre, es que como pierde el tono la uretra por alteración de la musculatura y del colágeno, ella no puede cerrar oportunamente en el momento en que necesita el cierre ante la presencia de una maniobra de Valsalva. Esa llave no cierra oportunamente y deja escapar la orina. Por eso, en estos casos, cuando utilizamos las terapias biofeedback, cuando utilizamos la fisioterapia del piso pélvico, tenemos una gran respuesta y mejoría a la sintomatología de incontinencia urinaria. Cuando nos metemos en el campo de la incontinencia urinaria de urgencia, tenemos que decir que es aquella paciente que presenta una urgencia urinaria y no alcanza a llegar al baño cuando pierde la orina. Y esa está relacionada directamente con la vejiga hiperactiva, esa vejiga que se contrae muy fácilmente y hace que la orina se pierda en forma involuntaria. Esta presencia de urgencia se asocia como a síntomas como la nicturia, aumento de la frecuencia urinaria, ausencia de enfermedad subyacente o infección urinaria. En ausencia. ¿Qué quiere decir eso? Que se contrae el detrusor en forma involuntaria y en forma hiperactiva sin tener otra sintomatología relacionada con una otra patología base como puede ser una infección de las vías urinarias. Entonces, ya tenemos muy claro, la incontinencia urinaria de urgencia está relacionada con la hiperactividad del detrusor. Fíjense la diferencia con la de esfuerzo, que es deficiencia intrínseca del esfínter y la hipermotilidad uretral. Ahora, cuando nos metemos en el tema de la incontinencia por rebosamiento que normalmente se manifiesta clínicamente con goteo de la orina, es por hipoactividad del detrusor. Aquí ya cambió a la de urgencia, es hipoactividad. Entonces, como no se contrae el detrusor, almacena mayor cantidad de orina y al almacenar llega un momento donde rebosa esa capacidad y termina perdiendo orina en forma de goteo. Fíjense la diferencia. Esfuerzo, hipermotilidad uretral, deficiencia intrínseca del esfínter. Urgencia, hiperactividad del detrusor. Rebosamiento, hipoactividad del detrusor. Si ustedes entienden y analizan el mecanismo y lo asocian con la clínica de la paciente, básicamente verán que los manejos son totalmente diferentes. Pero a esta de rebosamiento, yo tengo que agregarle la obstrucción del tracto inferior de la uretra. Por eso esta de rebosamiento se presenta muy frecuentemente cuando usted opera una incontinencia urinaria y le queda una uretra hipercorregida. Entonces, al hacer
una hipercorrección de esa uretra, hay obstrucción de la misma y termina siendo una incontinencia urinaria. El diagnóstico, si tenemos claro esos parámetros anteriores, el diagnóstico lo hace la historia clínica. Una buena historia clínica, donde usted identifique todos los factores que producen esa incontinencia urinaria, está absolutamente obligado a hacer un excelente diagnóstico. Cuando usted tiene esa paciente acostada en el interrogatorio de su consultorio y hace una buena consulta, usted tiene el 70% del diagnóstico antes de ir a examinar a la paciente. Usted va a corroborar el diagnóstico con el examen físico. Por eso es tan importante las preguntas que ustedes deben hacer en este momento. Entonces, nuevamente, esfuerzo, urgencia, rebosamiento. Los tres componentes que ustedes deben analizar, y el cuarto sería la asociación de esfuerzo-urgencia buscando la incontinencia mixta. Hay pruebas que ustedes pueden hacer en consultorio, como es el registro de la micción. Señora, regístreme durante una semana cómo es su micción. Y viene y me cuenta cuando usted no tiene claridad de lo que le está pasando con esa incontinencia. Y como les dije inicialmente que hay algunas que son tan fáciles porque están asociadas a infecciones urinarias, tiene que empezar con un parcial de orina en cultivo de orina, tener el examen más fácil. O haga pruebas de esfuerzo al toser. Ponga a la paciente que entre a consulta con la vejiga llena, que no evacúe, póngala en posición ginecológica y póngala a toser para mirar si hay pérdida involuntaria de orina. Y si no la hay, póngala de pie sobre un papel y póngala a toser, a ver si hay pérdida involuntaria. Pero también hay estudios, como estudios de urodinamia, que es a través de una sonda vesical, introducir líquido para aumentar la capacidad de la vejiga, con una sonda que va en el recto, midiendo la presión intraabdominal, y al presentar la tos, al presentar el ingreso de líquido a la vejiga, ver hasta dónde copa la capacidad de la vejiga, en qué momento empieza el deseo de la micción, en qué momento empieza a perder y bajo qué presión intraabdominal, porque acuérdese que es el factor agregado para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y lo otro es la cistometría de llenado, que básicamente también es llenar la vejiga para mirar los síntomas que va a presentar. Pero aquí está el detalle más fácil para determinar la hipermotilidad uretral, que es la prueba de Q-TIX. La prueba de Q-TIX es que con un hisopo que ustedes impregnan de silocaína, que sea delgado, porque a veces son hisopos muy, por decir algo, muy porronudos, ustedes deben adelgazarlo un poquitico, introducen el hisopo y apenas vence la resistencia de la uretra, cae sobre la uretra media. Y al caer sobre la uretra media, usted empieza a mirar en qué grado quedó. Y lo somete a maniobra de Valsalva. Y al someterlo a maniobra de Valsalva, va a ver qué tanta hipermotilidad en la uretra tenemos. Por decir algo, entran ustedes con el hisopo, queda en 0 grados, y al hacer el esfuerzo, sube a 60 grados. Yo tengo que, esto es un movimiento de un delta de 60 grados. Todo movimiento de la uretra mayor de 30 grados es una hipermotilidad uretral. Todo movimiento por debajo de 30 grados está relacionado con la deficiencia intrínseca del esfínter. Más de 60, más de 30 es hipermotilidad uretral, menos de 30 es una deficiencia del esfínter. Y aquí está la gráfica, porque a veces yo no arranco de 0, puedo arrancar de 10 grados y al toser subir hasta 60, entonces tengo un delta de 50, no tengo un delta de 60. O puedo arrancar de menos 10 y subir a 60, entonces tengo un delta de 70, o sea, tengo una hipermotilidad de 70. Y lo mismo lo hacemos, obviamente, más de 30 grados es una hipermotilidad uretral, menos de 30 grados es una deficiencia intrínseca del esfínter. Hay 3 tipos de tratamiento: el tratamiento conservador, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador está basado a terapias
básicamente de terapias biofeedback o terapia de piso pélvico o terapia de músculos del piso pélvico. El tratamiento farmacológico, que es el que ustedes van a revisar en su casita, tiende a buscar el efecto del medicamento sobre el músculo detrusor, tanto para disminuir la hiperactividad del detrusor, como para aumentar la actividad del detrusor, como sería corregir la hipoactividad del detrusor. Y el quirúrgico consiste en mejorar los soportes que requiere la uretra para evitar la incontinencia urinaria de esfuerzo. El tratamiento médico, ustedes lo van a mirar solitos. Porque yo quiero llegar a la corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y hay muchas técnicas para corregir esa incontinencia. Y cuando más técnicas hay es cuando ninguna es perfecta. Y la paciente lo debe saber. Pero si nosotros dijimos que el problema era en el soporte de la uretra, yo tengo que buscar un soporte de la uretra y lo estoy consiguiendo con una cirugía que es la cinta vaginal libre de tensión, que es el TVT, que nosotros los ginecólogos lo hacemos a través del obturador, mientras que los urólogos lo hacen retropúbico. Pero cuando ustedes vean las dos técnicas, verán que es mucho más fácil la transobturador. Y es colocar una cinta que abrace la uretra media para darle soporte a la uretra y ella no descienda en las maniobras de Valsalva. Algunos estudios hablan que la tasa de mejoría puede llegar hasta el 77%. Otros son más generosos y llegan hasta el 80%. Pero tiene muchísima más efectividad que la antigua técnica que hacíamos nosotros, que era la cistouretropexia retropúbica tipo Bursch. Porque esta técnica a 5 años puede tener una recidiva del 50%, siendo una muy buena técnica. Entonces la hemos dejado como para una técnica de rescate, cuando otras nos han fallado. Esta técnica de activity tiene unos riesgos, unas complicaciones, pero cuando usted se entrena, tiene la capacidad de minimizar esos riesgos. Se hace un abordaje a través del trazo obturador, como vamos a ver en un video que yo les voy a presentar. Y esta es la técnica cistouretropexia retropúbica tipo Bursch, que se va por vía abdominal y sin entrar a la cavidad abdominal diseca el espacio prevesical de rectus, que es lo que está debajo del músculo antes de abrir el peritoneo hacia el pubis. Allá identifica la uretra y le pasa puntos parauretrales a la uretra, como ven en la gráfica, y lo suben al ligamento de Cooper. Es una técnica buena, pero con residuo a 5 años del 50%. Pero si ustedes analizan lo que les dije en la anterior de la cinta, esta no pasa por debajo de la uretra dándole soporte. Por eso aumenta más la capacidad de fallas. Porque la idea es meterle un soporte por debajo. Esta es parauretral, sostenida al ligamento de Cooper. Hay otras terapias, como es inyectar algunos elementos parauretralmente a través de una cistoscopia, que son las son unas terapias abultantes, abultar en el cuello de la vejiga para que disminuya el calibre de la uretra y así logremos más la incontinencia. Son terapias un poco engorrosas, son terapias un poco costosas y hay que repetirlas cada 4 o 6 meses. Entonces no sabemos qué tolerancia tenga la paciente a repetir los procedimientos, de asumir los costos o la EPS de asumir esos costos. Entonces la tenemos ahí, pero realmente nosotros los ginecólogos no la practicamos, la hacen especialmente los urólogos. Las terapias de biofeedback, para que ustedes entiendan, esto lo hace una fisioterapeuta. La fisioterapeuta lo que hace es fisioterapia de los músculos de la pelvis para mejorar la continencia urinaria y para mejorar todos los elementos del piso pélvico. Y yo lo hago prequirúrgicamente y posquirúrgicamente.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mirar realmente qué es lo que necesita la paciente al haber agotado todos los métodos conservadores antes de una cirugía. Muchas mejoran con la terapia biofeedback, como muchas no van a mejorar. Y cuando termina el posoperatorio y queda algo de incontinencia y yo lo puedo corregir haciendo más terapia, el resultado va a ser muchísimo mejor. Los ejercicios de Kegel no han pasado de modas. Son series de ejercicios donde ustedes sentados en cualquier silla pueden hacer contracción de los músculos de la pelvis y del periné. Cuentan hasta 5 segundos, sueltan y lo repiten en series de 10, más o menos 3 o 4 veces al día. Hacen la contracción, cuentan 1, 2, 3, 4, 5, sueltan, descansan, repiten en series de 10 y lo hacen por la mañana, al mediodía y por la noche. Estando en cualquier sitio, pueden hacer ese tipo de terapia. Y aquí viene la técnica de la cirugía del trazo obturador. Colocamos la paciente en posición ginecológica, identificamos la uretra con una sonda, evacuamos la vejiga, hacemos una incisión a 1 centímetro por debajo de la uretra, en la mucosa, más o menos 1 centímetro, disecamos lateralmente, siempre dirigiendo esa disección hacia el hombro del lado que está disecando. Con una tijera mejoramos el espacio. A nivel del clítoris, en forma lateral, encontramos el obturador. Disecamos con el dedito, ingresamos con una aguja por el trasobturador. Rompemos la fascia endopélvica. Rotamos hacia la vagina y con el dedo orientamos la cinta hacia la vagina. No es necesaria una cistoscopia. Ahí sacamos la aguja, enganchamos la cinta, la llevamos hacia el obturador de ese lado. Esa cinta no hay que fijarla, esa cinta se fija solita en los tejidos. Hacemos lo mismo en la parte contralateral. La cinta tiene que quedar libre de tensión, porque si queda con tensión extrema, hace obstrucción de la uretra. Son cirugías relativamente fáciles, rápidas. Minimizamos las complicaciones. Bueno, muchachos, los que se quedaron, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Doctor, ¿cómo se sabe que la paciente, o sea, que quedó bien puesta la cinta en la paciente?
No, básicamente pues haciendo la técnica, cumpliendo todos los pasos y dejándola libre de tensión. Ella con el tiempo se va adhiriendo, pues y básicamente uno va viendo el posoperatorio, ¿no? Manejando el posoperatorio y va viendo los resultados de la misma, ¿no? No se preocupen si al principio no encuentran los efectos que ustedes esperan, porque eso es un proceso de adaptación de la cinta, ¿sí? ¿Qué complicación puede tener la cinta? Una extrusión, o sea, que la paciente rechace la cinta. Y pues ese es un caso donde debemos cortar la cinta porque pues llega a molestar mucho en la vagina, pero todo eso queda por dentro de la mucosa. En el caso de una obstrucción, de una extrusión, lo que hace uno es que corta la cinta y pues obviamente repara el tejido para que no quede, por decir algo, carrasposo en la vagina. Y eso realmente mejor. Y con el tiempo, al cortar la cinta, no tiene mayor problema porque pues ya hizo el efecto de la fibrosis de todo el tejido para uretral para hacer sostenimiento. Ahora, si ustedes ven que al otro día al quitar la sonda, la paciente presenta obstrucción porque quedó muy apretada la cinta, pues puede abrirla nuevamente y soltar un poquitico la cinta. Incluso hay unas cintas que en la misma cirugía uno las puede ir ajustando. ¿Qué hace uno? Coloca toda la técnica de colocación de la cinta y antes de cortarla, llena la vejiga con suero fisiológico a una capacidad de unos 300 centímetros cúbicos, y si la paciente está despierta con anestesia raquídea, le dice uno que puje, que tosa, y si todavía hay pérdida de orina, ajusta un poquito más la cinta hasta donde ya controla la salida de la orina, y en esa tensión es que la deja. ¿Ok? Sí, señor. Doctor, qué pena, otra pregunta, es más como de curiosidad. Para uno hacer la prueba de QTIP, ¿eso necesita consentimiento informado en la consulta? Todo debería tener consentimiento informado. Lo que pasa es que a veces se le vuelve uno una actividad de rutina de la paciente, pero todo eso debería tener un consentimiento informado, que debería ser un consentimiento para una consulta de incontinencia urinaria, ¿sí? Que debería firmar un consentimiento para todos los procedimientos diagnósticos que debe hacer uno en la consulta. Gracias. Bueno, muchachos, entonces yo sigo con el grupo de rotación, no les mandé la información hoy, se la mando ya. ¿Por qué no la mandé? Porque ya vimos dos temas, con ellos me falta revisar dismenorrea y me falta revisar, el otro tema es, la introducción a la cirugía ginecológica, que ustedes ya también la vieron, entonces pues yo coordino con ellos ese tema, ¿listo? Bueno, feliz día. Feliz día, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor, Gracias, muchas doctor, muy gracias. amable, hasta luego.